Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Cuando en la Facultad de Filosofía, en el primer curso aquí en la Complutense, nos daba clase de Historia Universal, un profesor que era un buen estudioso, pero era un hombre muy ideologizado, muy marxista, y que, claro, nos redujo la historia universal a la revolución neolítica, al mundo grecolatino, la peste negra del siglo XIV. Ahí se quedó porque como fue un año del año 69, 70, que era pues el comienzo en la Universidad Española del Mayo francés del 68, pues tuvimos 4 meses de clase. En ese momento todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio y pensaba hacer filosofía, como hice, de hecho, ¿no? Y luego fui profesor de filosofía, y luego ya me vino la vocación, pero digo eso porque a mí me llama la atención dentro de las cosas que nos explicaron, de la poquita historia, los pocos momentos pero sí el análisis que hacía sí incluía una serie de aspectos que me parecían interesantes. Uno, al hablar del mundo latino, del mundo romano, el Imperio Romano, pues como el tema de la cuestión demográfica. Y como, en cambio, la Europa cristiana, cuando tuvo su gran crisis, ¿no?, por una cuestión espiritual, moral, e intelectual, ¿no?, que en el siglo XIV, pues cuando se produce la peste negra, que acabó, fíjense, con la tercera parte de la cristiandad en 3 años, 1348-1350, pues cuando la peste negra destruyó, sin embargo, el continente europeo, la cultura occidental, no desapareció, como sí le sucedió a ese venirse abajo, ir desapareciendo el Imperio Romano, porque su situación en materia de natalidad era totalmente distinta, porque obedecía a un planteamiento pues de vivir la sexualidad ordenada a la familia y por tanto de una manera estable, abierta a los hijos, porque cuando no está ordenada la familia pues no quieres tener hijos, entonces si los tienes pues los abortas, ¿no? Entonces era una sociedad que, aunque estaba en crisis, sin embargo no desapareció, pudo recuperarse y pudo pues dar lugar a estos países modernos, ¿no?, esas naciones europeas modernas, porque había una natalidad. Pero sin embargo, fíjense que ahora, fruto de la apostasía, el apartamiento de Dios, pues nos encontramos en unas situaciones muy parecidas a las que tenía el Imperio Romano y que fueron causa importante de su ruina. Una cultura antinatalista. Tener un hijo hoy pues es como una desgracia en el mundo occidental. Por eso, claro, los islámicos, que tienen familias muy numerosas, están invadiendo totalmente y la pérdida del sentido del matrimonio como vínculo fuerte, que ahora mismo pues ha perdido. Ahora mismo es la unión libre o el matrimonio civil o incluso el matrimonio católico, pero que a la gente se divorcia, como se han hecho estadísticas aquí en España, que ese 18% de los que se unen y son los que se casan por la Iglesia, el 60% de ellos en menos de 5 años ya se han divorciado. O sea, hay una falta de sentido del matrimonio como vínculo fuerte, de olvidarse de esa propiedad que antropológicamente es ineludible si queremos ser felices, que es la orientación nupcial de nuestra sexualidad. Cuando no se orienta nupcialmente, pues aquello se hunde por completo. Entonces, por otra parte, pues un proletariado inmigratorio creciente, como tenían ellos la invasión, que llamamos invasión de los bárbaros, y eran pueblos que iban huyendo de esas migraciones de otros bárbaros mucho peores, ¿no?, que les iban empujando a los godos y que iban entrando en el ámbito del imperio. ¿Y qué pasa? Como no tenían natalidad, para sostener esa estructura del imperio por medio del ejército, necesitaban soldados, pero no podía ser soldado el que no era ciudadano romano,
Y entonces empezaron a conceder la ciudadanía, a malbaratarla, pues totalmente, pero porque necesitaban, como está pasando hoy día igual, ¿no? Que se están concediendo unos derechos que no se conceden a los que están cotizando. Por ejemplo, ¿no? Pues gente que está cotizando, pues no percibe unos subsidios, unas cosas que percibe uno que viene de fuera, que le da el subsidio de... Está muy bien que tú ayudes a la gente, pero bueno, con un orden, ¿no? Entonces, eso, pues, esas circunstancias, y luego, pues, una gran presión en las fronteras, ¿no? Es decir, una presión militar, como la que está pasando ahora mismo, que se van formando unos bloques que van colapsando, y van preludiando, pues, una situación calamitosa que puede producirse. No es que la historia se repita, pero lo que sí se repite es el ser humano. Y cuando hacemos las cosas mal, pues entonces vuelven a suceder cosas parecidas, ¿no? Fíjense, en los tiempos de San Pablo, cuando le meten injustamente en la cárcel y van a azotarlo, Pablo, que era ciudadano romano, porque era ciudadano de Tarso era una población que cuando hubo una revuelta contra el emperador, fue fiel al emperador, y entonces el emperador les concedió la ciudadanía a todos sus habitantes. Y entonces, pues Pablo, que era romano por nacimiento, hizo llamar al tribuno y dijo: ¿me vais a azotar? Vale. ¿Sabéis que vais a azotar a un soldado romano? Estaba totalmente prohibido. Eso era un castigo para los no romanos, ¿no? Y los siervos, los esclavos. Y entonces el militar se lo comunicó al tribuno, ¿no? Y dijo: ¿cómo? Entonces fue a la cárcel, fueron a sacarlo, a pedirle disculpas, y le dice: bueno, ¿y cómo es esto de que eres ciudadano romano? Y yo por nacimiento, soy de Tarso. Dice: pues yo conseguí la ciudadanía, dijo el tribuno, por una fuerte suma de dinero. Fíjense, en el siglo I, en el año 60 aproximadamente, ser ciudadano costaba muchísimo. 4 siglos después, te daban una tablet, un smartphone de 5ª generación, o sea, digo, en plan de broma, pero es que regalaban la ciudadanía. Y todo porque, claro, pues los romanos, había habido pues una actitud restrictiva respecto de tener hijos, por temor a perder el patrimonio, dispersarse el patrimonio, la familia numerosa ya no se veía como un bien, entonces, sino que se impone por encima el mantenimiento de un estatus social, el aborto se convierte en un acto frecuente, luego pues la esclavitud alcanza un peso extraordinario. Por ejemplo, en los tiempos en que nació Jesucristo, en tiempos de Augusto, el 40% de la población de la península itálica eran esclavos, ¿no? Y claro, un esclavo, pues al no tener una familia, unas condiciones, pues tenían una muy baja tasa de natalidad, porque parir es un gesto de esperanza, y qué puede dar y qué puede esperar un esclavo en el latifundio o en las minas romanas, pues muy poca esperanza, y por tanto la natalidad era luego la pérdida del sentido de vínculo familiar, que un esclavo no puede decidir sobre su destino, sobre su lugar, ni el de su familia. Todo eso fue condicionando poco a poco las circunstancias demográficas del imperio y dando lugar pues a una situación de fragilidad, de debilidad, que es lo que está pasando hoy día con Occidente, que está totalmente expuesto a ser barrido por otra cultura, por otras culturas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.